Bienvenidos una vez más a mi canal, su Rinku Superíndice 3N preferido para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón Superíndice 3N. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya vieron en el título, hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos del fandom. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos en vilo, una pareja que después copyright ese de traspasar la pantalla, nos hizo creer en el amor verdadero. Hablo, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esa pareja que enamoró Superíndice 3 al mundo entero con su química explosiva en Senu con diéresis al cap. ¿Pero Q copyright para su Superíndice 3? Por Q copyright, a pesar de las expectativas de muchos, el altar parece un destino imposible para ellos. Eso y mucho ese es lo que vamos a desentrar más menos hoy. Y antes de que me digan que soy una chismosa empedernida, les recuerdo que aquí en el canal no solo nos encanta el drama y el romance, sino que también copyright N amamos analizar a fondo nuestras series turcas favoritas, descubrir secretos de Truguese de CU Maras y comprender las dinámicas que hacen que estas producciones sean tan adictivas. Porque, seamos honestos, estas series no solo nos entretienen, sino que también copyright N reflejan, a su manera, las complejidades de la vida real, del amor, de la ambición Superíndice 3N, y de las relaciones humanas. Asu que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido increíble planeado para ustedes. Estamos hablando de análisis de nuevas series, entrevistas con expertos, teorías conspirativas, y por supuesto, mucho pero mucho chisme jugoso. Ahora sin ese preámbulos preparemos el tu copyright turco, a como Superíndice 3 densen sus sofu, ese y sumu copyright hanse conmigo en este mar de intrigas y revelaciones. Comencemos. Vamos a iniciar este recorrido hablando de la serie que lo detonó Superíndice 3 todo, Senu con diéresis al cap, o Love is in the Air como la conocimos en muchos pauses. Esta joya pertenece al geu copyright nero de la comedia romántica, y nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con sueños más menos ostruncados, y Serkan Bolat, el carisma tico y borcaólic arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Sus caminos se cruzan de la manera inesperada y, como dicta toda buena comedia romántica, al principio se detestan, pero poco a poco, esa antipatua se transforma en una atracción Superíndice 3N innegable. Una atracción Superíndice 3N que, como pudimos ver, también copyright N floreció Superíndice 3 fuera de la pantalla. La trama, en esencia, es la típica historia del chico conoce a la chica, pero lo que hizo que Senu con diéresis al cap fuera tan especial fue la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión Superíndice 3N era palpable, traspasaba la pantalla, y eso fue lo que hizo que el público se enamorara perdidamente de su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la ficción Superíndice 3N. Era como si estuviera copyright Ramos viendo un cuento de hadas moderno desarrollarse ante nuestros ojos. La serie además estuvo llena de situaciones divertidas, momentos emotivos y un elenco secundario supercarismo, tico que aún más menos a de AUNMU, se encantó a la historia. Pensemos en personajes como Melo, la mejor amiga de Eda, o Engin, el fiel socio de Serkan, que se convirtieron en favoritos del público por derecho propio. Pero ¿por qué copyright es relevante para el tema de nuestro vídeo? Pues porque fue precisamente en el set de grabación Superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, donde surgió Superíndice 3 el amor entre Hande y Kerem. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un fenu Superíndice 3 meno medio tico, y los fans de todo el mundo celebraron su romance como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Cada foto que publicaban en redes sociales era analizada al milímetro, cada aparición Superíndice 3N pública era motivo de celebración Superíndice 3N, y cada rumor de compromiso desataba la locura colectiva. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al cap es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel internacional, vendió copyright 12 amu s de 80 pauses. Esto catapultó Superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama mundial, convirtió copyright dolos en dos de los actores turcos s populares del momento. Su popularidad se disparó Superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos, convirtió copyright dolos en embajadores de marcas internacionales, portadas de revistas y presencias constantes en eventos de alfombra roja alrededor del mundo.
Además, la serie fue elogiada por su fotografía, su banda sonora y su capacidad para conectar con el público a través copyright S de temas universales como el amor, la amistad y la superación superíndice 3N personal. La banda sonora con temas pegadizos y melodías emotivas, también copyright N contribuye superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie, creando una atmu superíndice 3 esfera múgica que envolva al espectador. Ahora pasemos a analizar otro título, uno que si bien no involucra directamente a Kerem o a Hande, nos ayuda a comprender las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo turco. Hablo de Erken Zikuay, o Pu Jaro Madrugador como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Esta serie, también copyright N del Geu copyright Nero de la comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman, quienes al igual que Hande y Kerem, irradiaban cómica en la pantalla. La serie fue un rotundo con diéresis copyright sito, y muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N trascendiera la ficción superíndice 3N. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones, y la forma en que se complementaban en pantalla aqua que fuera fácil imaginar que su amor era real. Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can nunca confirmaron un romance. Mantuvieron silencio alimentando a UNMU, la imaginación superíndice 3N de los fans, pero sin llegar a dar el paso definitivo. Por Q copyright traigo a colación superíndice 3N Erken Zikuay. Porque esta serie nos demuestra que la cómica en la pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3N real. A veces los actores simplemente son muy buenos en su trabajo y logran crear una ilusión superíndice 3N convincente de amor y conexión superíndice 3N. Son profesionales que saben CEU superíndice 3 mo interpretar sus papeles a la perfección superíndice 3N, generando la ilusión superíndice 3N de que lo que vemos es real, cuando en realidad es solo un producto de su talento actoral. Y otras veces, como en el caso de Hande y Kerem, la cómica es real, pero las relaciones son complejas y pueden tomar caminos inesperados. La vida no siempre sigue el guión que esperamos, y a veces, incluso el amor intenso puede desvanecerse. Un dato interesante sobre Erken Zikuay es que la serie fue filmada en Estambul y sus alrededores, mostrando la belleza natural y arquitectura superíndice 3 nica de la ciudad. Los paisajes impresionantes, los barrios coloridos, y la atmu superíndice 3 esfera vibrante de Estambul se convirtieron en un personaje de la serie, aún más menos añadiendo un toque de autenticidad y exotismo. La serie también copyright N fue elogiada por su representación superíndice 3N de la cultura turca y sus valores familiares. La importancia de la familia, las tradiciones ancestrales, y el respeto por las costumbres se reflejaban en cada episodio, mostrando una imagen rica y compleja de la sociedad turca. Además, catapultó superíndice 3 a Can Yaman a la fama internacional, convirtió copyright Ndolo en uno de los actores turcos solicitados en Europa. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo convirtieron en un verdadero galu, N de telenovela, conquistando corazones en todo el mundo. Ahora bien, volviendo a nuestra pareja estrella, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué copyright el matrimonio parece imposible? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es multifacu copyright tica. No hay una única razón superíndice 3N, sino una combinación superíndice 3N de factores que contribuyeron a este desenlace inesperado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Hande y Kerem son dos de los actores solicitados de Turquía, y constantemente trabajando en nuevos proyectos. Esto significa que tienen poco tiempo libre para dedicarlo a una relación superíndice 3N, y mucho menos para planear una boda. Sus carreras profesionales son exigentes, y requieren una dedicación superíndice 3N completa, dejando poco espacio para la vida personal. En segundo lugar, hay que considerar la presión superíndice 3N medio tica. Hande y Kerem fueron objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y los fans durante su relación superíndice 3N. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en redes sociales, lo que sin duda debió superíndice 3 haber aún más menos adido true copyright a su relación superíndice 3N. Imaginen tener cada aspecto de su vida personal bajo el microscopio, con millones de personas opinando y juzgando cada decisión superíndice 3N.
Mantener una relación superíndice 3n bajo esa presión superíndice 3n constante es extremadamente difícil. En tercer lugar, hay que tener en cuenta las diferencias personales. A pesar de su innegable química, Andy y Kerem son dos personas diferentes con diferentes personalidades y prioridades. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que no eran compatibles a largo plazo. Recordemos que las relaciones, por muy ese amor que haya, requieren trabajo, compromiso y compatibilidad. No basta con la atracción superíndice 3n física o la química en la pantalla, sino que se necesita una conexión superíndice 3n profunda a nivel emocional e intelectual. Y finalmente, y esto es pura especulación superíndice 3n basada en lo que hemos visto en el mundo del espectáculo turco, es posible que las agencias de representación superíndice 3n y las productoras tengan un papel importante en este asunto. A veces las relaciones públicas pueden ser manejadas de manera stratu copyright jica para beneficiar la imagen de los actores y generar ese interu copyright ese en sus proyectos. Quizás la ruptura fue una decisión superíndice 3n stratu copyright jica para evitar que la vida personal de los actores eclipsara su trabajo profesional. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces las decisiones se toman pensando en el beneficio económico superíndice 3 mico antes que en la felicidad personal. Ahora vamos a hablar de otra serie que nos permite entender un poco el contexto de las relaciones amorosas en Turquía. AIC 101 es una serie juvenil que nos muestra la vida de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan, a través copyright ese del amor, evitar la expulsión superíndice 3n del colegio. Aunque no es una comedia romántica tradicional, la serie explora las complejidades del amor juvenil, la amistad y la importancia de la conexión superíndice 3n humana. La serie aborda temas como la identidad, la aceptación superíndice 3n, y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo, con un toque de humor y drama que la hace atractiva para un público joven. La serie, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Boz, entre otros, nos recuerda que las relaciones, en cualquier etapa de la vida, llenas de desafíos y altibajos. Los personajes de AIC 101 cometen errores, se lastiman mutuamente, pero también copyright n aprenden a perdonar y a crecer juntos. Sus historias nos muestran que el amor no siempre es fácil, y que requiere esfuerzo, comunicación superíndice 3n, y la voluntad de superar los obstáculos. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, son reales y sujetas a las mismas complejidades y desafíos que cualquier otra relación superíndice 3n. Andy y Kerem, al igual que los personajes de AIC 101, son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. No son personajes de ficción superíndice 3n, sino personas reales que enfrentan los mismos problemas y dilemas que todos nosotros. Un dato interesante sobre AIC 101 es que la serie fue producida por Netflix y tuvo un gran condieresis copyright sito a nivel internacional, llegando a una audiencia global. La serie fue elogiada por su representación superíndice 3n de la juventud turca y sus problemáticas, así como por su banda sonora y su estilo visual. Su copyright tica moderna y colorida, combinada con una banda sonora pegadiza y letras significativas, la convirtieron en un fenus superíndice 3 meno entre los superíndice 3 benes espectadores. En conclusión superíndice 3n, la historia de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La química en la pantalla puede ser real, pero las relaciones son mucho que eso. Las agendas apretadas, la presión superíndice 3n medio ultica, las diferencias personales y las estrategias de las agencias de representación superíndice 3n pueden jugar un papel importante en el desenlace de una relación superíndice 3n. Es una combinación superíndice 3n de factores que a menudo escapan a nuestro control, y que pueden cambiar el curso de una historia de amor. No podemos saber con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, pero lo que sabemos es que Andy y Kerem nos regalaron momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque el matrimonio parezca imposible en este momento, Q copyright n sabe lo que depara el futuro. Quizás algún día, sus caminos se vuelvan a cruzar y nos sorprendan a todos con un final feliz. El amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades existen. Y ahora hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación superíndice 3n entre Hande y Kerem y de las micas de las relaciones en las series turcas.
Gracias por acompañarme una vez mu, en este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volver a estar juntos? ¿CUL es su serie turca favorita? Los leo a todos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus series favoritas. No se corten y compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Asu que no sean tacao más menos os con el like y la suscripción Superíndice 3N. Hasta la Superíndice 3 Sima, mis queridos Seriu Copyright Filos. Que tengan un día lleno de amor y series turcas. Y recuerden, el amor es como una serie turca, lleno de drama, pasión Superíndice 3N y giros inesperados. Asu que disfruten del viaje.